Muy buenos días con todos. Mi nombre es Rudy Guamaní Yantoy, soy médico residente segundo año de la especialidad de dermatología del Hospital Nacional 2 de Mayo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad abordaré el tema de alopecia universal. Dentro de la agenda a tratar, hablaré de la introducción, objetivos, definición, fisiopatología, factores predisponentes, clínica, causa, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, caso clínico y conclusión. Dentro de la introducción podemos mencionar que la alopecia areata es una condición común de pérdida de cabello no cicatricial y inducida por un proceso inflamatorio de origen multifactorial. En esta condición se pierde no solo el cabello del cuero cabelludo, sino incluso de todo el cuerpo. En cuanto a la etiología, aún se desconoce y se cree que la autoinmunidad toma mayor importancia como proceso patogénico. Dentro de los objetivos que en esta presentación es la revisión de la literatura sobre la alopecia areata universal, su importancia para el diagnóstico en el inicio temprano y opciones de las terapias actualizadas. Y presentaremos un caso clínico con esta condición. Como definición podemos decir que la alopecia universal es una condición caracterizada por la pérdida completa de cabello en el cuero cabelludo y en el cuerpo, que implica la barba, las cejas, el vello púbico, de los brazos y las piernas. Es una forma avanzada de alopecia areata. En cuanto a la epidemiología, esta alopecia representa el 7.24% de los casos. La incidencia de esta forma clínica se ve en menores de 16 años en un porcentaje del 71.70%. Dentro de la fisiopatología se produce una ruptura del privilegio inmune, que significa de que este privilegio inmunológico se da como resultado de varias estrategias que incluyen la regulación negativa de las inmunoglobulinas para el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que normalmente estimularían a las células natural killer. También la producción local de inmunosupresores que van a mantener una respuesta inmune controlada y de esta manera no hay un ataque contra el folículo. Hay una represión de las funciones de las células moleculares como las células presentadoras de antígenos de los natural killer de los folículos y de los mastocitos. También se ha encontrado la presencia importante del péptido vasoactivo intestinal y se ha establecido que pueden tener un papel inmunomodulador en este aspecto. En pacientes con alopecia areata se ha encontrado en las células perifoliculares, como se puede observar en la imagen derecha, se observa infiltrados tanto de células presentadoras de antígeno, células de los linfocitos CD8, TD4 y la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y 2, generando estas cascadas coestimuladoras inflamatorias consecuentes. Ya. Dentro de los factores asociados al desarrollo de la alopecia areata, se va a producir tanto por la pérdida del privilegio inmunológico del bulbo piloso, dado por una respuesta autoinmune que van a condicionar varios factores, como la genética, que van a estar asociados al factor inhibidor del punto de control inmunitario, y otros factores más como el estrés oxidativo, psicológico, estrés y también la microbiota. Dentro de los síntomas vamos a encontrar de que la mayoría de los pacientes con alopecia universal no tienen otras señales y síntomas, pero algunos pueden tener ardor o picazón. El 7 a 66% de los pacientes pueden presentar, además de afectación unguial, siendo la forma más común de pitting o depresiones unguiales. En algunos casos, la alopecia universal puede estar asociada con otras afecciones tales como dermatitis atópica y trastornos de la tiroides. Se ha observado que algunas personas con alopecia areata pueden tener ansiedad, trastornos de la personalidad, depresión y otros trastornos paranoides. En cuanto a la causa exacta de la alopecia universal, no se conoce. Se cree que sea una condición autoinmune y los estudios han indicado que tanto la alopecia areata y la universal se asocia con varios genes relacionados con el sistema inmunológico. El papel exacto de los factores ambientales aún no se conoce.
Y los factores propuestos que pueden desencadenar la aparición o recurrencia es una infección viral, traumatismo, cambios hormonales y estrés emocional o físico, como podemos evidenciar en este grupo en el cual básicamente está remarcado son los genes, autoinmunos y factores ambientales. En cuanto a la herencia, se cree que la alopecia universal es una condición multifactorial, lo que significa que es probable que sea causada por una combinación de desencadenantes, tanto ambientales y predisposición genética. Para su diagnóstico, generalmente se basa en las señales y síntomas presentes, ¿no? Que el paciente tiene una pérdida masiva del cuero cabelludo. En raros casos se va a utilizar una biopsia de cuero cabelludo, pero puede ser utilizada para poder confirmar el diagnóstico. Para llevar a cabo este diagnóstico, los dermatólogos también utilizan, o tricólogos, ¿no? Que es la parte que se va a encargar exhaustivamente de este estudio, van a poder recurrir a diferentes pruebas, como la exploración del cuero cabelludo, que nos va a permitir realizar una aproximación al problema, siguiendo los patrones establecidos. El video nos va a permitir ver en una pantalla de forma amplia cómo se encuentra el cuero cabelludo y en qué grado de gravedad se encuentra la alopecia universal. El análisis del cuero cabelludo mediante el uso de microscopio, así como podemos conocer cómo es el cuero, cómo es el cabello, su estructura, la raíz, la calidad del cabello. Y el fototricograma es un sistema digital de análisis del cabello y del cuero cabelludo que nos permite catalogar y evaluar la densidad y el crecimiento y la caída del cabello. Otras pruebas complementarias podemos utilizar como el análisis de sangre para realizar un estudio hormonal y comprobar si existe algún inconveniente o problema que puede influir en la alopecia. En cuanto a la tricoscopía, que es el estudio necesario, vamos a tener en cuenta los hallazgos típicos, que son puntos negros, pelos en signo de exclamación, pelos rotos, puntos amarillos y los vellos, que son hallazgos que uno tiene que tener en cuenta porque algunos de ellos nos van a indicar actividad de la enfermedad, crecimiento o una enfermedad de larga data. Entonces tenemos la alopecia en parches, como podemos visualizar en la imagen, ¿no? Los puntos negros, los puntos amarillos, puntos negros con rompimiento de la salida folicular, pelos en signo de exclamación y que van a estar señalizados en las flechas azules. En cuanto a la anatomía patológica, vamos a observar en esta imagen que es la fase tardía, donde vamos a encontrar hallazgos poco específicos como poca cantidad de infiltrado inflamatorio o ausencia, así como reductos de estos folículos. Es importante en la evaluación del paciente los índices. Tenemos el índice de Sal para evaluar la severidad de la alopecia areata. Sin embargo, uno tiene que combinar varios criterios, como ya lo hemos ido mencionando. Este índice nos va a permitir tener una aproximación del área involucrada. En el caso de la alopecia universal, podemos mencionar que está puesta en S5, donde hay una pérdida completa del cuero cabelludo. En cuanto al tratamiento, no existe cura o un tratamiento que sea completamente eficaz para la alopecia universal. Va a haber una baja respuesta para la alopecia areata severa y se van a utilizar muchos tratamientos en combinación. Se usa varios tratamientos, pero ninguno es actualmente aprobado por la FDA. Algunos tratamientos que se han mostrado eficaces, en algunos casos podemos mencionar como la difenilciclopropenona, el dibutil-éster del ácido ascórico, terapia fotodinámica, un tipo de luz especial que puede provenir de un láser o de otra fuente. También los usos de corticoides, algunos inmunosupresores como la ciclosporina en combinación con la metilprednisolona. Inhibidores de la YAG como la tofacitinib y ruxolitinib son eficaces en la alopecia areata, incluyendo en la alopecia universal, aunque todavía no han sido aprobados por la FDA, pero el uso en condiciones de piel.
En algunas personas con alopecia universal, el rebrote del pelo ocurre sin el tratamiento, a veces después de muchos años. En esta imagen podemos evidenciar las perspectivas terapéuticas que se tienen, que son medicamentos que aún no han sido aprobados por la FDA, pero se tienen en estudio. Se tienen en cuenta varios tipos de señalización donde están involucrados las JAK quinasa y los distintos mediadores. En este algoritmo, hay distintos algoritmos, pero en este básicamente trata según el área afectada. Este algoritmo publicado por el doctor Sergio Baño, que es uno de los más activos en la actualidad para el tratamiento de alopecia areata en sus diferentes formas, teniendo como base la clasificación de SAL para la alopecia universal. En este otro algoritmo de la Journal a la Academia Americana y el último consenso donde divide por edad y extensión de la enfermedad, asimismo indica que la terapia intralacional no sería la adecuada para los niños. Otras medidas que debemos tomar es usar protector solar en el cuero cabelludo, la cara y todas las áreas expuestas. Usar anteojos o gafas de sol para proteger los ojos del sol excesivo y del polvo cuando ya no hay cejas o pestañas. Usar pelucas, gorras o bufandas para proteger el cuero cabelludo del sol y mantener la cabeza caliente. Aplicar un ungüento dentro de las fosas nasales para mantenerlas hidratadas y ayudar a protegerla contra los organismos que invaden la nariz cuando el pelo de la nariz está ausente. Ha habido algunos relatos aislados de pacientes que se han tratado con otros medicamentos como el latanoprol, mostaza de nitrógeno e isoprinosina, o con técnicas como masaje, relajación, acupuntura y aromaterapia, entre otros. Y en algunos casos hubo respuesta al tratamiento, como en algunos casos no hubo respuesta. En cuanto al pronóstico, no es posible predecir cómo es el curso de la alopecia areata universal. Y en esta incertidumbre es uno de los aspectos más difíciles y frustrantes de la enfermedad. En algunos casos se sigue perdiendo el cabello y en otros casos la pérdida del cabello puede detenerse. En los lugares donde el pelo ya se ha perdido, puede crecer pelo de nuevo o no. Los estudios han mostrado que solo alrededor del 10% de los pacientes tienen una recuperación completa. Se presenta el caso de una paciente de 29 años de edad con pérdida progresiva y total del pelo corporal, lo cual se le administró múltiples terapias sin lograr mejoría. Como podemos evidenciar en la imagen de la paciente, donde no hay vello axilar, no hay pelos bastante adelgazados en lo que es el cuero cabelludo. El paciente se hizo pues, un microblending que son para poder disimular en caso de la ceja, y en la parte posterior pues evidenciamos que no hay pelo, ¿no? Del cuero cabelludo. Aquí en la dermatoscopía podemos evidenciar la presencia de los puntos negros con el extremo distal más adelgazado que el proximal. Los folículos del cuero cabelludo permanecen debajo de la piel en un estado de hibernación y pueden ponerse a fabricar de nuevo cabello cuando reciben la señal adecuada. Sabemos que la alopecia areata universal causa un fuerte impacto psicológico en la persona que lo sufre, puesto que afecta a su autoestima, dañada por la imagen personal. Entonces viene la discusión fuerte, ¿cuándo dar tratamiento o no? Cuándo empezar a dar tratamiento y a quién dar tratamiento, ya que finalmente es una enfermedad que no nos mata, pero tiene una gran repercusión a nivel psicológico, social y reconocimiento de las diferencias. Por tanto, requiere una acción por parte nuestra y hoy en día evaluar la posibilidad o no de tratamiento. Un ejemplo de ello podemos mencionar que la Barbie ha sacado muñecas con vitíligo y con alopecia, como un intento de mejorar la inclusión de las distintas personas a la sociedad. Como conclusión, tenemos que la alopecia areata es una de las enfermedades autoinmunes más comunes. La fisiopatología de esta enfermedad crónica y recidivante de pérdida de pelo no está completamente comprendida y no existe un tratamiento completamente eficaz.
Para mayor información, les dejo el link donde pueden encontrar parte de la revisión de que he podido traer en esta mañana, en esta presentación. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. No puedo cerrar.